A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto compartir este programa Economía en 3D. Estimados amigos, con Danila Oleas, que no nos va a poder acompañar en esta oportunidad, con Rodrigo Espinosa y con Mauricio Pozo, quien les habla, para tratar en esta edición temas que creo que pueden ser de interés para toda la ciudadanía. Acaba de publicarse por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC, la información cortada al mes de junio pasado sobre pobreza y sobre empleo. Entonces creo que este es un tema que merece nuestra reflexión, nuestro análisis, así que sobre esa base voy a empezar haciendo algunos comentarios. La cifra de cierre del año 2018 a junio, que es la que hace relación a la última publicación del INEC, habla que el desempleo a nivel nacional llegó al 4.1% de la población económicamente activa. Al cierre del 2017, es decir, 6 meses antes, esta tasa fue del 4.6% de la población económicamente activa. Desde esa particular perspectiva, uno tal vez podría decir estamos mejor porque hay menos desempleados, desocupados en el último semestre, y adicionalmente, si lo vemos respecto de un año atrás, del 2016, donde la tasa fue del 5.2, estaríamos hablando de alrededor de un punto porcentual menos en desempleo en la economía ecuatoriana. Sin embargo, lo que creo que no hay cómo hacer en economía es hacer una revisión de indicadores aislados unos con otros. Y desde ese punto de vista, creo que hay que ver en las mismas fechas qué ha pasado con los otros conceptos de empleo. Me refiero, por ejemplo, al concepto de tasa de empleo adecuada o tasa de empleo pleno. ¿Esto qué significa? Son personas que tienen remuneraciones por encima del mínimo vital vigente y asimismo tienen todas las remuneraciones y los beneficios de ley, la afiliación al seguro social, etc. Este indicador a la misma fecha, es decir, a junio, muestra una tasa del 38.9% de la población económicamente activa. Pero frente a diciembre del año pasado, para utilizar el mismo periodo del análisis del desempleo, esta tasa fue del 42.3%. Es decir, estamos hablando que ha habido una reducción de cerca de 3 puntos de la población económicamente activa en un semestre. Y esto obviamente lo que hace es anular el supuesto beneficio de la reducción del desempleo cuando el empleo pleno o la ocupación plena o el empleo adecuado, como se llama ahora, ha tenido una reducción de cerca de 3 puntos. Esto en términos sencillos quiere decir que si es 38.9, hablemos de 39% de la población económicamente activa, significa que solo ese porcentaje es el número de personas que tiene un trabajo estable, que gana por encima de lo que establece la ley, que tiene afiliación a la seguridad social, entre los beneficios que están normados. Y la diferencia, en este caso, sería el 61%, o está desempleado o está subempleado. Entonces no ganamos mucho, por ponerlo en sencillo, que la tasa de desempleo se reduzca cuando la tasa de subempleo sube, o, visto desde el otro lado, que la tasa de empleo adecuado o de ocupación plena se reduzca en el mismo periodo. Finalmente, con respecto a
junio del año pasado también hay una reducción, y con respecto a diciembre del 2016 también hay una reducción, me refiero a la tasa de ocupación plena. Entonces, en todos los casos podríamos resumir que esto no se ha modificado. Y si me permite, Rodrigo, mi compañero aquí de la mesa, respecto de una década atrás, un poco más, hablando de diciembre del año 2007, la tasa de ocupación fue del 43.2, es decir, que en una década no hemos mejorado los indicadores de empleo en general. Eso es lo que de alguna manera resume este comportamiento. Y eso es inaudito en un periodo, me refiero básicamente al periodo anterior, donde el país gozó de la bonanza de recursos proveniente de más de 20 reformas tributarias, más de ingresos por concepto de la exportación de petróleo y del endeudamiento agresivo que incurrió el Estado ecuatoriano. Así que estas pueden ser unas pequeñas reflexiones en torno al empleo. Quisiera escuchar pues cuál es la opinión que tiene Rodrigo. Sí, en realidad las cifras, las estadísticas de empleo como se presentan en el caso ecuatoriano no muestran una situación clara del empleo. Por ejemplo, si analizamos en un criterio reducido, el empleo llega a 3.100.000 personas, el empleo adecuado. O sea, personas que ganan más allá del salario mínimo, que es de $386. 3.100.000 personas. El resto son subempleo, personas que reciben menos que el salario mínimo, que trabajan menos horas de las 40 horas, que tienen trabajos que no son remunerados, y en definitiva esos son 4.820.000 personas. O sea, 4.820.000 son subempleados que reciben, yo diría, amontonando todo eso, personas que reciben menos de $386 mensuales. 4.820.000 personas. Y los que reciben más de $386 son 3.100.000. O sea, la gran mayoría... La gran mayoría no tiene un empleo adecuado. Ese es un problema bien serio. Porque tener un empleo que ganes tú menos de los $386 mensuales es realmente un problema serio para la familia que está recibiendo, para la persona que recibe esa cantidad de sueldo mensual. Entonces, este es el problema serio que el país está viviendo, porque si analizamos estas cifras de empleo, de desempleo, con la masa salarial del sector público, vamos a encontrar que en la masa salarial del sector público, el promedio de salario por persona es extremadamente alto a lo que estamos hablando aquí. Dentro del empleo pleno adecuado, las 3.100.000 personas están sector público y sector privado. Así es. De las 3.100.000, más o menos unas 700.000 personas forman parte del sector público no financiero. O sea, estamos hablando del 20%, más o menos. Que tienen un salario promedio que supera en muchísimo a lo que estamos señalando los $386. Entonces, el problema que vemos es que la masa salarial en el país es extremadamente grande. Cuando hemos mirando las cifras del presupuesto, encontramos que de enero a junio, que hay la información, tenemos que el gasto salarial es de $4.4 billones de enero a junio. Y el año pasado fue de 4.3, o sea, hemos incrementado el valor en sueldos. Correcto. ¿No? Y tenemos una gran cantidad de empleados que forman parte de gastos corrientes y otros que forman parte de gastos de inversión. Porque eso es así. Hay empleados que se les considera como gasto de inversión y otros que son gastos corrientes. Y el problema que
existe es que esta masa salarial hay que reducirla, porque reducir el presupuesto, tenemos que reducir el presupuesto, y este es uno de los rubros más importantes que hay que reducir. Y si el salario promedio del sector público es muy elevado en relación al sector privado, hay un problema, porque el sector privado tiene menos la capacidad de absorber el empleo del sector público que saldría. Así es. Creo que es bueno para beneficio de los que nos escuchan que hay, desde el punto de vista de la teoría económica, llamémoslo así, dos razones por las cuales se produce desempleo en la economía. La una es una explicación que cae en el terreno de la escuela neoclásica, que se llama, que dice que cuando las remuneraciones están por encima de los valores de equilibrio, eso produce desempleo porque las empresas no pueden pagar esos valores. Y el costo de las remuneraciones no es necesariamente relativa solo al nivel del salario, sino en general a la estructura del costo de contratación. Así es. Costos de despido, costos de contratación, todos los extras, todo lo que suma al costo empresa, llamémoslo así. Sí. Esa es una lectura del desempleo. Y la otra es una lectura desde el punto de vista keynesiano, que se llama, que es que las empresas, a pesar de que el costo laboral no sea tan alto, no contratan porque la demanda no es suficiente. Es decir, no pueden vender todo lo que producen a los precios del mercado y por lo tanto ahí la recomendación no va por la línea de flexibilizar o reducir el costo de la contratación, sino por la línea de activar la demanda para que esa activación de demanda permita que las empresas contraten trabajadores. En economía creo que lo peor que uno puede hacer es dogmáticamente tomar lo que dice una escuela o la otra para explicar un problema. Yo creería que en el Ecuador de hoy el problema del empleo tiene los dos lados de lo que explica la teoría. Tiene un problema de demanda porque el país no crece al ritmo que debe crecer y esto hace pues que las empresas no puedan vender. Qué mejor manifestación de eso que la propia deflación que estamos teniendo. Pero también tiene el otro problema, de que los salarios en el sector privado, siendo menores al salario promedio del sector público, adolecen de un marco legal muy rígido, un marco legal que significa mucha restricción en la contratación. El poder, por ejemplo, contratar por horas no está permitido por la ley, y eso puede ayudar a la contratación, lejos de alejar a la contratación. El poder mejorar la productividad con trabajadores más eficientes se ve seriamente restringido por los costos que significa retirar a una persona del trabajo. Y esto hace que en la práctica el Ecuador adolezca de las dos cosas. Por eso es que cuando se pregunta la ciudadanía cómo se puede mejorar el empleo en el Ecuador, tiene que responderse, creo yo, por el lado de que la economía tiene que crecer con inversión para que haya mayor demanda y por otro lado una ley mucho más moderna que permita costos menores de contratación, que en la práctica signifique mayor facilidad del contrato de trabajo. Entonces, este no es un tema donde hemos avanzado mucho realmente. Esto creo que es la mejor manifestación del desperdicio de la política económica en la última década, que no ha dado resultados realmente saludables en términos de empleo. Sí, así es, Mauricio. Pero mira, resumiendo un poco lo que tú dices digamos, tomando el estado de la economía actual, o sea, lo que llamamos los economistas ceteris paribus. Dejemos a un lado la situación de el costo que representa y los problemas que representa el salario mínimo y los problemas adicionales de inflexibilidad laboral, que eso ya está dado. El problema grave que tenemos ahora, porque eso ha sido dado y es podemos decir, constante, un problema constante. El problema de incrementar el empleo obedece en este momento a factores de demanda. La demanda en el país no está subiendo.
Por eso es que la oferta, por eso es que tenemos una deflación ya de 9 meses. Eso quiere decir que los precios han caído, y la caída de precios de tal naturaleza, yo no tengo aquí la información, parece que el índice de precios al último mes, al mes de junio, es un índice de precios que se iguala al índice de precios del año más o menos 2014. O sea, no ha habido aumento en los precios, hemos permanecido constante en precios. Entonces, el problema de desempleo es por falta de demanda. Por falta de demanda. La situación que estamos hablando de el salario mínimo, si bien se ha modificado el 2014 acá, la modificación no ha sido muy importante, pero los otros factores que incluyen en el costo de la masa laboral es más o menos la misma. Y lo que estamos enfrentando y seguimos enfrentando es un problema de demanda. Y un problema de demanda que para que esta demanda crezca se necesita que la inversión aumente. Y para que la inversión aumente, al mismo tiempo se necesita que el empresario vea posibilidades de vender, ¿no? Posibilidades de vender. Si es que tú tienes exportaciones, tienes que ver el mercado externo. Y el mercado externo te facilita la posibilidad de que tú puedas crecer en tu oferta y puedas evitar este problema, puedes incrementar el empleo. Pero adicionalmente lo que se requiere es ampliar el mercado, o sea, políticas de apertura del mercado internacional a través de tratados bilaterales con países, principalmente con los países más grandes, que son los que demandan más, y tratar de igualarte en la situación de tus exportaciones frente a países vecinos y otros que producen lo mismo que tú produces. Y si ellos tienen tratados de libre comercio y tú no lo tienes, tú tienes aranceles mayores. Entonces, un problema fundamental es la apertura de la economía para lograr un crecimiento del empleo en bienes exportables. Ahora, sobre los bienes que se producen para venderse en el mercado interno, ahí tenemos más problemas. Porque el crecimiento de la demanda ahí va a depender del crecimiento de la economía. Y la economía en este momento está con serios problemas de crecimiento porque tenemos primero que ajustar un desequilibrio fuerte fiscal. Y el ajuste del desequilibrio fuerte fiscal requiere reducir la demanda de bienes que el sector público hace. Entonces, el sector privado, para compensar el crecimiento de la demanda interna, llamémoslo así, proveniente del sector privado, se requiere incentivos importantes que se debe dar a la inversión. Y ese incentivo que se da a la inversión viene acompañada de su propia demanda. O sea, va a venir un crecimiento, aumenta el salario en esos sectores, aumenta el empleo en esos sectores, aumenta la demanda de bienes y servicios en esos sectores y te empuja para un crecimiento interno la demanda. Pero el problema ahorita más radicalmente es la demanda interna. Creo que esto también, Rodrigo, hay que verlo desde el punto de vista de lo que significa lo que tú mencionaste de las tasas de inflación negativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un desestímulo a la producción, un proceso deflacionario. Y el proceso deflacionario hace que la intención de invertir sea menor. Y esto va, obviamente, vulnerando la posibilidad de crecimiento del empleo. Así es. Entonces, el proceso deflacionario... Del empleo interno, llamémoslo. Sí, no tiene que ver con lo exterior. No, a pesar de que la inflación tiene transables y no transables, pero normalmente está atado a los bienes y a los servicios más que a los bienes. Y a los bienes no transables. No transables. Entonces, en la medida en que podamos retornar a tasas de inflación, yo diría manejables, alrededor del 1%,
creo que habrá más posibilidad de poder tender a que haya mayor intención de reactivar la inversión y por lo tanto reactivar. Y digamos que yo cometí un error al decir solo no transables, son transables y no transables, porque las transables se vende también en el mercado interno y se vende afuera, ¿no? Sí. Entonces esas también están impactadas por la escasez de demanda. Así es. ¿Y sabes qué es lo paradójico en este tema? Que el otro concepto de inflación, que es dividir, no dividir, sino hacer el análisis de precios entre la inflación al consumidor, que es lo que estamos hablando, y la del productor, muestra que en el caso del productor, en cambio, tú sí tienes un aumento de precios, es decir, sí hay un crecimiento pequeño, pero existe. Entonces uno dice, ¿cómo es que el crecimiento de los precios al productor sea positivo y el crecimiento de los bienes y servicios al consumidor sea negativo? Lo que ocurre es que ese margen no le puede pasar el productor al consumidor, porque no puede vender. No puede vender. Entonces los márgenes se reducen, la rentabilidad baja y por lo tanto la inversión tiende también a caer. Digamos, y también tú tienes que los precios están bajando porque el empresario, frente a la falta de demanda, muchos casos están vendiendo a precios inferiores al costo, porque se quieren liquidez para cubrir sus obligaciones. Aunque sea perdiendo. Sí, tienen que hacer eso. Entonces, el problema es realmente serio. Sí, es un problema no tan simple de resolver, por cierto. Sí, que requiere de financiamiento, de una modificación de la economía en forma integral. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahora tenemos que reducir el financiamiento de la deuda pública. La deuda pública hay que reducir, la deuda privada puede aumentar, ¿no? Porque no hay problemas que la deuda privada aumente, porque por lo general el empresario que adquiere deuda externa o que adeuda deuda externa lo hace porque requiere esos recursos para incrementar su producción. Entonces, en ese plano no hay mayor problema. Pero la deuda externa del sector público es la que tiene que bajar. Tiene que bajar, y eso es un problema serio, porque con menos recursos del gobierno tiene que necesariamente ajustar su economía, sus cuentas y reducir la demanda. Así es. Sabes que quisiera con esta revisión de las cifras de empleo ver cuán coherentes son estos resultados con lo que el mismo INIC anuncia en términos de pobreza. ¿Sí? El mes de junio la pobreza representa un porcentaje del 24.5% y la pobreza extrema del 9%. En diciembre del año pasado, es decir, apenas 6 meses atrás, pobreza registra un porcentaje del 21.5% y pobreza extrema del 7.9%. Es decir, estamos hablando de un incremento de la pobreza. ¿Estás hablando de la pobreza? ¿Qué fecha? ¿Esa del año pasado? Diciembre de 2017. Yeah. Tienes un paso del 21.5 al 24.5, es decir, sube la pobreza cerca de 3 puntos porcentuales en un semestre, que es bastante. Claro. Y al igual la pobreza extrema sube un poco más de un punto también en el mismo periodo. Y si nos extendemos, yo estaba viendo aquí un poco las fechas anteriores, fíjate que entre diciembre del 2014 y junio del 2018, estamos hablando de 4 años aproximadamente, la pobreza, lejos de parquearse, inclusive sube. Sí, así es. Y la pobreza extrema de igual manera. Y la caída que se registró desde el diciembre de 2007 hasta finales del 2014 se parqueó, es decir, dejó de mostrar un incremento, una mejoría de pobreza del Ecuador. Y esto sí es compatible con el deterioro del empleo. Sí, o sea, te aparece como un ciclo, ¿no? Antes la pobreza estaba disminuyendo porque el Producto Interno Bruto estaba creciendo adecuadamente. Y después, con los problemas que hemos tenido a partir de 2014, la economía está estancada y está decreciendo. Entonces, no puede aumentar
tenemos un aumento en la pobreza y en la extrema pobreza. Claro, pero esto también te dice que para poder ayudar a la pobreza en el Ecuador, la economía tiene que crecer. La economía tiene que crecer. Y esto no es un tema de izquierda o de derecha, sino una realidad. Tiene que crecer la economía, la demanda tiene que crecer. Así es. Porque es el que está, el cuello de botella actual tenemos en la demanda. Ya, y para completar esta parte, también quería comentar que cuando uno revisa en la misma información del INEC, lo que se llama el índice de Gini, que es un índice de distribución del ingreso, al cual yo le tengo algo de escepticismo realmente, pero de todas maneras es exactamente el mismo comportamiento. Aumenta la desigualdad. Mejoras la equidad, ya vemos así, hasta diciembre del 2014, y de ahí empieza un proceso o de estancamiento o de deterioro. Es decir, también se expresa el problema del crecimiento económico en un problema de distribución del ingreso. Así es. Entonces aquí tenemos problema de empleo, problema de distribución, problema de pobreza. Sube la desigualdad. Sube la desigualdad. Aclarando, por cierto, que el coeficiente de Gini hay que manejarlo con pinzas, porque podemos tener un coeficiente cercano a 0 para decir que estamos todos equitativamente, estamos todos pobres. Claro. Entonces hay que manejarle con las debidas cautelas este concepto de Gini. Mejores son los conceptos de pobreza absoluta yo creo y de que pobreza. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a entrar en una pausa, estimados amigos, para continuar con el análisis de esta entrega de Economía en 3D. Enseguida volvemos, Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, otra de veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos, Economía en 3D. Estimados amigos, estamos en esta segunda parte del programa Economía en 3D. Daniela Oleas no nos acompaña en esta oportunidad, estamos con Rodrigo Espinosa y quien les habla, Mauricio Pozo, haciendo una revisión un poco de la información que se acaba de publicar por parte del INEC de pobreza, de empleo y algunos comentarios sobre el particular. Yo quisiera pasarnos, si te parece, Rodrigo, al tema de los niveles salariales en el Ecuador, sobre todo en el sector público. Son simplemente para darle una puerta de entrada a este tema. Hasta el año 2007, el peso de los sueldos y salarios frente al PIB, me refiero del sector público, fue de más o menos del 4.5% del PIB. Este mismo porcentaje al cierre del año pasado representó aproximadamente el 9.5%, es decir, se ha duplicado el peso del gasto en sueldos y salarios en los últimos 11 años. ¿Y por qué se lo relaciona con el PIB? Porque obviamente hay que ver de acuerdo al tamaño de la economía de cada fecha, de cada año. Esto en palabras sencillas significa que es sobredimensionado lo destinado al salario en el sector público, no porque los ecuatorianos que están de servidores públicos no se lo merezcan o por un criterio de mezquindad del resto ecuatoriano, sino por un problema de asignación de recursos, un problema de ordenamiento de las cuentas fiscales e inclusive un problema de equidad con el sector privado.
En el sector privado la contratación se basa mucho en cuánto rinde el nuevo trabajador que se contrata, mientras que en el sector público el concepto de productividad prácticamente no existe. Entonces, eso hace pues ver en una primera luz, en un primer efecto, un crecimiento desmesurado del gasto en sueldos y salarios del sector público en la última década, y además una diferencia abismal que prácticamente duplica el nivel promedio del sector privado. Esto en términos generales y globales. Pero ya cuando uno se mete a analizar los números de las cuentas públicas, aquí tenemos información provista por el Ministerio de Finanzas, trabajada por el Observatorio de la Política Fiscal, donde estamos presentes Rodrigo Espinosa y quienes hablan. Vemos que hay ejemplos que realmente ilustran, yo diría, hasta la irresponsabilidad, cómo se ha manejado el tema de la contratación en el sector público en los últimos años. Así que, Rodrigo, tienes ahí tú los números, creo que es bueno comentar algunos de los casos que podemos reflexionar. Lo que puedes apreciar vos es, por ejemplo, para darte un dato, en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay 1.431 servidores públicos. Y la masa salarial hasta diciembre fue de $30.800.000. Eso significa que el gasto anual por servidor en dólares es de $33.000 por persona. Eso significa un salario más o menos de, ¿cuánto? 2.000 y algo más como salario promedio, 2.300. Salario elevadísimo. Si tú te pones a ver el sector donde el salario es alrededor de $1.000, el único que veo yo aquí es en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Ahí el salario anual por servidor es de $12.900. Pero el resto son 30.000, 29.000, 29.000, 21.000, 19.000. Son salarios extremadamente altos. Mira, 26.000. Y ves cosas incoherentes en el manejo de salarial. O sea, hay una gestión que yo creo que no es la conveniente. En el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, tú tienes que en el Ministerio de Educación el salario promedio es de 13.600, un poco más de $1.000, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, en un operador nacional de electricidad, el SENACE, en el SENACE el salario promedio es de $31.200. O sea, cerca de $3.000. Cerca de $3.000 frente a lo del Ministerio de Educación, que dice que el gobierno le da peso a la educación. Y si ves en el Ministerio de Salud sucede otra situación similar, salarios muy bajos. En los sectores en los cuales uno tiene que apoyar, que tiene que contratar gente que sean mejor cualificados, digamos, la educación, la salud, vemos que los salarios son extremadamente inferiores a otras agencias que no requieren. Por ejemplo, en la Casa Montalvo, el promedio de salario es de $20.000 por persona. Estamos hablando en términos anuales, por si acaso. Términos anuales. Entonces, tú ves niveles de salariales que son extremadamente elevados. En el Parque Nacional de Galápagos, el salario promedio anual por servidor es de $26.600. Mira. Así viendo, en el SECAF el salario es $16.700. O sea, uno no ve una relación entre la productividad de la mano de obra en el sector público con el valor del salario. Así es, eso no está vigente. Ahora, si mal no recuerdo, no le tengo aquí a la mano los números, pero en el caso del sector de la salud, en número de empleados,
si no recuerdo mal, el número estaba aproximadamente en 86,000 funcionarios, empleados públicos. 81,900. Fíjate tú sabes cuántos médicos hay a nivel nacional, pero no me refiero al Ministerio de Salud, sí, en todo el país, sí, privados, de todo, aproximadamente 30,000 médicos. ¿Te das cuenta? Y aquí tienen 81,000. 81,000. Ponte que haya 20,000 enfermeras, porque hay un problema de suficiencia de número de enfermeras en el Ecuador. Yeah. Ponte que con eso lleguen a 50, exagerando. ¿Cómo es que, y la diferencia, Rodrigo, y los 30,000 restantes son administrativos? Sí. ¿Dónde está tanta gente que trabaja en el sector? Entonces, no porque sea el sector salud, educación, tenemos que pensar que una revisión de ese número de servidores obedece a que se busque eliminar profesores, médicos, enfermeras, sino que hay una gran cantidad de personal que no necesariamente es útil para las instituciones y para los ministerios o para los sectores a los cuales están involucrados. Fíjate, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que debe estar por ahí, la cifra es de 10 o 11,000 empleados. ¿Cómo dices tú 10 o 11,000 en el Ministerio de Inclusión Económica y Social? O sea, ¿cuántos de esos están inventando el agua tibia para reducir la pobreza en el Ecuador? Yo creo que aquí hay una sobredimensión del número de servidores absolutamente evidente. En la masa salarial ese ministerio tiene 129 millones de dólares que tiene al año, ¿no? 129 millones. Y al ministerio según la prensa escuchamos, se le había hecho un recorte de 11 millones. Y se quejaron. Decían que eso iba a afectar a 22,000 niños, algo así. Pero te das cuenta. O sea, hay grasa de sobra para cortar. Grasa de sobra. O sea, los excesos son absolutamente evidentes. Y yo digo algo adicional, que escribía un artículo el día de ayer. Si no arreglan esto, Rodrigo, puede llegar el momento en que no van a poder pagar a nadie. Porque con ese número de servidores y con ese valor promedio de remuneración, esto no tiene sustento, esto no es manejable, esto no va en la línea de darle fuerza al rol del Estado en los sectores que todos estamos de acuerdo tiene que tener, la fuerza que tiene que tener en educación, en salud, en seguridad, donde no vemos nosotros que existe espacio de mejora si tenemos estos excesos. Y eso que estamos hablando del gobierno central, no nos hemos ido a las otras esferas, claro, ni siquiera hemos pasado de la raya a los otros sectores. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos un problema de no fácil administración, pero sí de una urgente decisión por parte del gobierno. Y que se necesita, yo creo, asistencia técnica para que el Ecuador pueda medir la productividad de la mano de obra en el sector público. Sí. Eso es importantísimo. Sin duda. Porque hay servidores que tienen una productividad alta y los salarios son bajos, indudablemente. Como hay una masa increíble con productividad muy baja y con salarios demasiadamente grandes. Fíjate, inclusive yo diría que los cargos de primer nivel, sí, me refiero a lo que es un ministro de Estado o un subsecretario, yo creo que ganan poco, Rodrigo. Porque para la responsabilidad que tienen, para lo delicado de la función, un salario de 5 o 6 mil dólares para lo que gana un ejecutivo de primer nivel en el sector privado, obviamente hay una diferencia muy grande. Pero Mauricio, si estamos hablando de productividad a ese nivel, vamos a encontrar que muchos de ellos tampoco no merecen ese salario, sí, en base a la productividad. Esa es la verdad. Pero en cambio en los niveles más, digamos, medios y bajos, yo creo que se nos fue la mano, pongámoslo así. Sí. Creo que ahí hay una sobredimensión absoluta que va a tener que tomar el gobierno alguna decisión. Yo quisiera en esto también aclarar, porque siempre es bueno dejar en claro, yo no estoy en contra de que se le pague bien al servidor público, yo creo que hay que pagarle un salario adecuado, correcto, pero tiene que ser sustentable. Sí. Y tiene que ser responsable. Y yo tampoco estoy de acuerdo que la gente salga al desempleo,
pero nosotros acabamos de ver los números, cerca de 5 millones de personas que no tienen trabajo. Sí. Y estamos preocupados porque hay ahí 100,000 que probablemente tengan que salir. Hay que hacer un proceso mediante el cual haya una suerte de reinserción en el sector privado, que obviamente no va a ser simultáneo, no va a ser automático, pero tiene que darse conforme la economía propiamente se vaya recuperando. Pero dejar las cosas como está me parece más irresponsable. Así es. Muy irresponsable porque se va a atentar contra los propios servicios públicos que pide la ciudadanía. Así es. Va a llegar un momento en que no vamos a poder pagar ni siquiera los que quedan. O sea, es necesario incrementar, aquí es clave darle incentivos a la economía privada para que pueda ella absorber la mano de obra del sector público. Y si la economía privada crece y van a absorber funcionarios públicos de un grado importante, elevado, es mucho mejor, ¿no? Así es. Estamos hablando de gobierno central y todo lo que está adscrito a eso. Si nos pasamos al resto del sector público, me refiero ni siquiera al tema de los gobiernos seccionales, me refiero a instituciones autónomas. Así es, ¿no? Que están fuera. Yo creo que el problema es más complicado a ratos. Ahí tienen que tomar decisiones que va a significar algún costo político probablemente, pero no por eso dejan de ser decisiones necesarias e importantes. ¿Qué es lo que va a pasar si no se hace nada? Lo que va a pasar es que para poder atender esto, el país va a tener que endeudarse más. Y para poder atender esto, el país va a tener que invertir menos, va a tener que hacer menos obras de infraestructura, va a tener que seguir con los problemas de atención en los hospitales donde no hay la plata para comprar insumos. ¿Por qué? Porque la plata se diluye en estos excesos. Y eso creo que no es justo para la gente, no es justo para el que paga impuestos, no es justo para el ciudadano que quiere que le atiendan bien en un hospital o que su hijo pueda encontrar un colegio que tenga cierto nivel de instrucción donde educar. Entonces esto tiene coletazos y esto, si no se arregla, el remedio no va a llegar a ser nunca el que quieren hacer. O sea, yo creo que aquí hay que regular con el costo que esto pueda representar, obviamente sobre una base de justicia. No se trata de votar a la gente y dejarle desamparada, pero sí creo que tienen que tomar decisiones. Mira, yo te voy a contar un ejemplo que yo lo viví. Se hizo un análisis bien minucioso, muy eficiente respecto a la masa salarial en la superintendencia de bancos, el número de empleados. Y se concluyó que más o menos la superintendencia de bancos tenía en exceso un 40% de personal. 40%. 40%. Si vos ves el personal que tiene ahora la superintendencia de bancos frente a la época que te estoy hablando, es 3 veces más. O sea, se infló, se hizo obeso. Y la calidad de la supervisión en el tiempo que te estoy hablando, extremadamente superior a la actual supervisión que existe. Increíble, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas lo que hay que ver. Se necesita asistencia técnica para medir la productividad, el desarrollo humano, digamos, la calidad de la gente, hasta para mejorar los salarios. Y además creo que es bueno que también se mencione que la gran mayoría de los ecuatorianos son personas que tienen niveles de instrucción mucho menores de los servidores públicos, lo que significa que ¿quién contrata obreros en el Ecuador? El sector privado. Uh-huh. Y si nosotros creemos que el Estado es el que capta trabajo, creo que estamos partiendo de un criterio equivocado. El que capta empleos es el sector privado. El sector público tiene que captar la gente que requiere para dar servicios de calidad. Y el sector privado también requiere mejorar la productividad. Obviamente. Y requiere de un empleo más capacitado. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y ese empleo capacitado puede encontrar en el sector público. Yo creo que sí habría espacio, pero hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso.
Esto obviamente tiene que ser en base a algo programado, un proceso ordenado que no genere mayores distorsiones ni problemas para la comunidad en general, pero ese paso tiene que darse de una u otra forma. Tal vez con estos análisis que hemos realizado, Rodrigo, si te parece comentar brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, el reporte del artículo 4 de la misión del Fondo Monetario. ¿Cómo le viste tú? Me pareció positivo, pero está señalando ahí los problemas que nosotros tenemos. Te habla de un desequilibrio fiscal, que hay que arreglar ese desequilibrio fiscal, ¿no? Te habla el problema de la necesidad de mercado externo, de abrirse. El país tiene que abrirse al exterior. Y te habla del problema de la deuda. Sí. Entonces, son cosas que hemos venido mencionando nosotros y que en realidad, y que el país está consciente ahora que ha habido un cambio de mentalidad en la necesidad de que hay que corregir el desequilibrio fiscal, que hay que darle incentivos al sector privado y que el sector privado tiene que hacer un esfuerzo también para aumentar la oferta, para aumentar el empleo, ¿no? Sí, hay una parte que habla de esfuerzos importantes en términos de reformas para mejorar la competitividad, Sí. La creación de trabajo, suavizar la rigidez del mercado del trabajo, Sí, que es algo que habíamos conversado, ampliar los acuerdos de comercio internacional, mejorar la eficiencia en el sector energético y continuar los esfuerzos por lidiar con la corrupción, porque eso también es un tema que a veces es uno como que le ve que no tiene mucha vinculación, pero obviamente está ahí. El proyecto estrella del gobierno anterior fue la parte energética, las plantas hidroeléctricas. Y es donde más... El fondo está señalando ineficiencia, y es claro, eso todos los meses tenemos información de que algo está sucediendo con las plantas que no terminan de funcionar, que hay problemas, serios problemas. Entonces es la ineficiencia, mira. Así es. En un proyecto que científicamente hay que desarrollar de una manera eficiente y que hay toda la tecnología a nivel mundial para lograr un mejoramiento en la productividad de ese sector. Tenemos aquí recomendaciones también que van en la línea de reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana. Fíjate que el país no solamente que no tiene reservas ni respaldos, sino que el país no puede seguir viviendo con la aventura de que ojalá sube el precio del petróleo. Pues. O sea, es vivir casi... Eso hay que olvidarse. Creo que es casi vivir de la lotería. Eso hay que olvidarse. El país necesita mejorar la productividad, el país necesita ahorrar más, el país tiene que crecer, tiene que corregir los desequilibrios y hay que empujar la demanda. Así es. Entonces, yo creo que este informe, que a mi criterio es positivo, creo yo, es un informe favorable para el Ecuador, debería ser una puerta de entrada para un acuerdo de financiamiento. Pero mira, lo que tú puedes apreciar es que el gobierno está lejos de buscar un acuerdo con los multilaterales. No se habla todavía de la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario te puede dar recursos... Y el fondo está con los brazos abiertos, por cierto, para eso. Como está abierto con todos los países del mundo. Sí. Que te puede dar recursos que van del 7.000 a 10.000 millones de dólares. Eso le puede permitir mejorar un sinnúmero de gestiones en el sector público, arreglar el perfil de la deuda, bajar los costos de la deuda, porque puedes utilizar parte de esos recursos para pagar en forma anticipada, diría yo, por ejemplo, los problemas que tenemos con las divisas anticipadas de petróleo y con la garantía del petróleo, garantía en barriles de mucho financiamiento. Entonces eso te libera, y ahora estamos viendo, por ejemplo, que cuando se hacen las ventas de spot, se están dando premios sobre el precio referencial del Texas.
se está dando un premio. Entonces, ¿cómo es posible que ese que es un recurso importante para resolver parte de los problemas fiscales, tú no le liberes? Le puedes liberar con recursos multilaterales, oyes. Sí. ¿No? Ahí yo creo que entonces bajas el costo de la deuda y vas a tener un filón adicional de ingresos. Sí, hay una oportunidad enorme ahí. Lo que pasa aquí, a mi criterio, es que esto siempre se topa, y este no es el único gobierno que tiene ese tema, con razones políticas, ¿no? El gobierno, yo creo que ve muy de cerca el impacto político de un eventual acuerdo con los multilaterales. Mira, y eso rezaga cosas. Yo creo que ahora es menos que antes, pero sigue siendo una piedra en el zapato que a veces hace que no tomen las decisiones en el tiempo correcto. En la década de los 60, de los 60 sobre todo, el Ecuador firmaba stand-bys con el fondo casi todos los años y no había ningún problema. Y no le estaban exigiendo al Ecuador que adopte medidas determinadas. Sí. Y el país era un país pobre, pero que iba creciendo normalmente. Fíjate algo, no hay nada más inequitativo y perverso que, por ejemplo, vender gasolina barata a los más ricos. Porque eso es en la práctica lo que está pasando. O sea, no puede haber peor subsidio que el de las gasolinas. Así es. El del gas le dejamos ahí, ya no es lo que era en el pasado, yo no le toparía mucho, pero las gasolinas y el propio diésel, con la compensación para los sectores que se puedan ver afectados, creo que también debería ser parte de las decisiones que tenga que adoptar el gobierno. Yo te diría, inclusive sin Fondo Monetario. Así es. Ahora, claro, si hace eso y no tope el gasto en la forma de vida, hemos solo pateado el problema. Estamos trasladando el subsidio del petróleo al sector público. Sí, estaríamos simplemente endeudándonos más para cubrir la ineficiencia de este tema. Estamos viendo que a pesar que hay un cambio en mentalidad con otro criterio que están interesados en resolver el problema fiscal, ves que la masa salarial continúa igual. Así es. Bueno, estimados amigos, se nos acabó el tiempo. Creemos que lo que hemos tratado ha sido de beneficio para ustedes, es más, esperamos que así sea. Hemos reflexionado sobre temas de empleo, temas de pobreza, el tema de los salarios privados y públicos, que es parte de la situación que en este momento se encuentra el país como temas a resolver. Queremos agradecerles nuevamente por su confianza, por el tiempo destinado a escucharnos, a observarnos, y estaremos nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.